Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy, junto a nuestro grupo conformado por Isabela Bacino, Adriana Delgado, Dani Campuzano, Paola Masay, Alejandra Saldías y Pamela Terafé, quien les habla, vamos a presentarles acerca de la enfermedad de Chagas y sus generalidades, tanto como su historia natural, sus vías de transmisión, niveles de prevención y tantos otros aspectos que son relevantes para entender de mejor manera esta patología. La enfermedad de Chagas es una patología del tipo inflamatoria e infecciosa que está causada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual se encuentra en las heces de los insectos triatominos, y el más conocido de estos es la vinchuca. Bueno, esta patología puede infectar a cualquier persona y si no es tratada puede causar problemas cardíacos y digestivos graves. Es originaria de Sudamérica, Centroamérica y México, en regiones donde se estima que hay cerca de 8 millones de afectados y 20.000 muertes anuales a causa de ella. Actualmente en América se estima que existen entre 8 a 100 millones de personas en riesgo de adquirir esta infección. ¿Qué entendemos por agente causal? Bueno, el agente causal es un factor que puede ser una sustancia química, una forma de radiación o un microorganismo cuya presencia va a ser esencial para la ocurrencia de esta enfermedad. Se dividen en biológicos, como lo son hongos, virus, priones, parásitos, bacterias, y no biológicos, como agentes químicos y físicos. En este caso de la enfermedad de Chagas se transmite vectorialmente por insectos triatominos que están infectados por el parásito Trypanosoma cruzi. Bueno, esto a causa de sus deyecciones en la piel de mamíferos como nosotros, son capaces de transmitir esta enfermedad. El Trypanosoma cruzi es un protozoo flagelado altamente variable, lo que indica que distintas cepas van a afectar de distinto modo a quien padezca la enfermedad. Morfológicamente presenta 4 formas, según el huésped en el cual se encuentre: amastigote, epimastigote, tripomastigote y tripomastigote metacíclico. El parásito generalmente completa su ciclo de vida al realizar el ciclo entre una especie de insectos y una especie de mamíferos, con los que el insecto vive en estrecha relación. Los huéspedes mamíferos nos incluyen, como ya dijimos, a nosotros, especies silvestres y animales domésticos. En la actualidad, con las efectivas medidas que se han tomado para el control de los vectores, así como el control de la sangre para transfusiones, que es una vía transfuncional de infectarse, y de donantes de órganos, en algunos países esta forma de transmisión está controlada. En este contexto, otras formas de contagio que han tomado mayor importancia es la transmisión por vía oral, debido al consumo de alimentos infectados. La población susceptible en Chile se demuestra en este gráfico, mostrándose la tasa de diagnóstico y el número de casos de enfermedad de Chagas del año 2016 según MinSal. Aquí se pueden ver las regiones de mayor prevalencia de casos por la enfermedad de Chagas en ese año, reportándose desde el Sistema Público de Salud 1.259 casos de la enfermedad, que es la barra azul. Y a nivel país se muestra la tasa de diagnóstico, que fue de 7.2 por 100.000 habitantes, demostrándose por la línea gris. De acuerdo a este gráfico, se pueden identificar 3 zonas por donde se distribuye esta enfermedad. Históricamente, esta enfermedad ha ido asociada en ciertas regiones y era de esperar que se destacaran el Sistema de Salud de Coquimbo con 277 casos, el de Antofagasta con 244, de Viña del Mar y Quillota con 202 y la de Atacama con 109. Una segunda zona endemia intermedia, es decir, tasas inferiores a la tasa del país, se incluyen los servicios de salud de Valparaíso, San Antonio, O'Higgins y algunos servicios de la región metropolitana. Una zona de baja endemia que corresponde al sistema de salud entre el Maule y Magallanes. Dentro de los factores de riesgo se pueden encontrar a las personas que viven en casas en malas condiciones, como por ejemplo con muros de barro y techos de adobe o paja. Por lo tanto, podría incluir a las personas que viven en zonas rurales empobrecidas, personas que viven en lugares que tengan insectos triatóminos, personas que reciben transfusión de sangre o un trasplante de órgano de una persona que tenga la infección, es decir, que porta el parásito, independientemente de si presenta la enfermedad de Chagas o no, personas que viven en Centro o Sudamérica y madres que están en periodo de gestación,
fetos y recién nacidos por contagio en partos. Entonces, es necesario tener en cuenta 3 conceptos, que son contagiado. Normalmente son las personas que padecen un contagio o enfermedad. En este caso, los contagiados son las personas que reciben el parásito. Contagiante, que significa quién o quién contagia. En este caso, el contagiante es el insecto vector. Y enfermedad latente. Enfermedad latente lo tienen todas las personas que son portadoras y asintomáticas. Historia natural de la enfermedad de Chagas. Tenemos un primer periodo prepatogénico, que es donde se deben cumplir las condiciones para que se produzca la infección. Debe existir un medio ambiente, usualmente clima tropical, viviendas con presencia de fisuras, usualmente construcciones de adobe, poca ventilación e iluminación escasa. Se tiene también la presencia del hospedero, en este caso el ser humano, aunque también se puede dar por medio de animales domésticos. Y también la presencia del vector, en este caso la vinchuca o chinche infectada con el tripomastigote. Dentro de esta etapa es importante realizar un control del vector, puede ser vía fumigaciones. Se debe realizar también el cribado de la sangre donada, que es básicamente análisis sanguíneo en muestras de sangre que se van para donación, y lo mismo para los órganos que van a ser donados. Se debe mejorar las condiciones de la vivienda, especialmente a nivel estructural. Se recomienda el empleo de mosquiteros para evitar que el vector llegue a picar al ser humano, especialmente durante la noche. Se recomienda también una buena higiene personal y de la vivienda. Después de esto viene un periodo patogénico, que es cuando el tripomastigote ha penetrado las barreras naturales del cuerpo por cualquier vía que éste haya tomado, ya sea por picadura, ingesta de alimentos o cualquier otra. Su periodo de incubación es de aproximadamente 10 días. Una vez que está en el torrente sanguíneo, un macrófago ingiere al tripomastigote, este se reproduce dentro de la célula, provoca la ruptura y vuelve al torrente sanguíneo. En esta etapa, el diagnóstico oportuno es muy importante y se puede realizar vía microscopía, puesto que es fácil detectar la presencia del parásito por vía microscópica. Se puede también realizar el procedimiento de ELISA, que es para buscar los anticuerpos que actúan contra el parásito. También se debe o se puede hacer por hemocultivos especializados. El tratamiento es básicamente con antiparasitarios como el benznidazol por aproximadamente 120 días o el nitrofurtimox por aproximadamente 60 a 75 días. Nótese que el tratamiento es extenso, básicamente porque estos medicamentos actúan contra el tripomastigote cuando estos se encuentran fuera de la célula hospedera. Durante esta etapa se pueden presentar síntomas como fiebre, cefalea, inflamación de los ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares o el signo de Romaña masa cuando la infección se ha dado por medio de la conjuntiva, que no es sino la inflamación de la conjuntiva hasta el punto de no poder abrir el ojo. Esta etapa puede durar de 3 a 6 meses después de haber contraído la infección. Luego tenemos una etapa crónica que puede ser sintomática o asintomática. Primero viene la etapa asintomática, que tiene una duración media de 10 años, aunque a veces puede durar 20 o más. Una vez que los síntomas se presentan, pueden existir alteraciones cardíacas, cardiopatías como arritmias o una cardiomegalia, o también puede existir el crecimiento del esófago o colon y otras complicaciones que pueden llevar a la muerte del individuo. Cuando esto no ha sido así, el tratamiento debe ser sintomático. Se debe tratar el problema de acuerdo a los órganos que hayan sido infectados a modo de disminuir la mortalidad. Y la rehabilitación se realiza con actividad física progresiva, con ejercicios intermitentes, con intervalos de descanso cortos. Para hablar del Trypanosoma cruzi, hay que mencionar que la principal vía de transmisión son los insectos denominados triatóminos, en este caso la chinche o vinchuca. El insecto pica a cualquier huésped vertebrado, puede ser cualquier animal de sangre caliente, en este caso una persona. Recordar que es hematófago. El insecto se llena de sangre y deposita al parásito que lleva en su intestino por medio de sus heces. Si la persona sufre de prurito, ésta se rasca
permitiendo el paso del parásito hacia el interior del organismo por medio de las células epiteliales. El parásito ingresa, infecta algunas células y se transforma en una estructura que se denomina amastigote, que podemos ver en la gráfica número 3. Este amastigote se reproduce hasta provocar la ruptura de la célula huésped. Una vez que se produce la ruptura, las células que se liberan pueden infectar a otras células cercanas o el tripomastigote puede liberarse hacia el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, este puede permanecer durante varios días y puede ser ingerido por otro insecto o puede repetir el ciclo con otras células en el organismo. Y ya en la gráfica hacia las flechas de color rojo, lo que podemos ver es que toda vez que el insecto vuelve a picar a un organismo infectado, el tripomastigote es llevado hacia el intestino medio del insecto, donde se transforma nuevamente en un epimastigote y entonces estaría listo para repetir el proceso y el ciclo de infección con otro huésped de sangre caliente. Como en toda enfermedad, existe el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el caso de la enfermedad de Chagas, existen 3 estadios básicos en la transmisión del parásito Trypanosoma cruzi. Uno de ellos es el estado selvático o salvaje. En este caso, el organismo realiza su ciclo dentro de su hábitat natural, es decir, entre especies silvestres y los otros insectos triatóminos. Los humanos y los animales domésticos se infectan, en este caso, cuando entran en contacto con el insecto dentro del hábitat natural del mismo. Después tenemos el estadio doméstico. En este estadio, el ciclo del insecto se realiza dentro del hábitat natural de los humanos y de los animales domésticos. El insecto puede asentarse en lugares como, por ejemplo, adobes primitivos, en el pasto, en las casas con techos de paja, etc. También el insecto puede verse atraído por la luz, por el calor o algunos olores, y la principal vía de transmisión de este insecto en este estadio serían los alimentos. Después tenemos el estadio infectante, que es el estadio en el cual se realiza el contagio de la enfermedad, es decir, cuando el parásito ingresa en el cuerpo de los humanos o de los animales domésticos. Existen varias vías por las cuales el parásito puede ingresar al cuerpo, sin embargo, una de las más comunes es a través de las heces del insecto. Después tenemos el periodo patogénico, en el cual podemos observar las 3 formas en la cual se puede presentar la enfermedad, es decir, la forma aguda, la forma crónica indeterminada o la forma crónica determinada. A continuación se va a explicar cada una de estas formas. Dentro del periodo patogénico, entonces, podemos observar las 3 formas en las que se presenta la enfermedad. Una de ellas es la forma aguda. Esta suele ser la menos común y se da en el 5% de los infectados. Se caracteriza por presentar una alta parasitemia, es decir, que los parásitos se pueden encontrar fácilmente en la sangre. Tiene una duración de entre 2 a 3 semanas y ocasionalmente hasta 4 meses. Sus síntomas suelen ser inespecíficos y sumamente variables, y estos se inician alrededor de 10 días después de que se da la infección. Dentro de los síntomas podemos encontrar fiebre, dolor de cabeza, malestar, mialgia, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos, hepatomegalia. También en algunos casos se puede presenciar edema localizado o generalizado. También se puede presentar un chagoma, que es un endurecimiento localizado indoloro en el lugar de la piel en donde el parásito ingresó. Otro de los signos más importantes durante la etapa patogénica aguda es el signo Romaña-Massa, que ocurre cuando el parásito entra a través de las vías mucosas oculares, y este es una inflamación de los ganglios linfáticos locales, el cual suele ser acompañado de conjuntivitis. Todos estos signos clínicos se mejoran en semanas o meses sin tratamiento. Sin embargo, algunos casos agudos pueden ser mortales, como por ejemplo en el caso de los infantes y en el caso de los pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo los pacientes que poseen VIH. Siguiendo con la etapa patogénica de esta enfermedad, tenemos la forma crónica asintomática y la forma crónica sintomática. La forma crónica sintomática tiene una duración de entre 5, 10 y hasta 20 años, y esto es debido a que el parásito en el momento de entrar al torrente sanguíneo se multiplica y se hace irreconocible para el sistema inmune, es decir, se esconde. Por lo tanto, esta es una etapa silenciosa con parasitemia muy baja.
representa de entre un 50 al 70% de todos los pacientes chagásicos y es importante destacar que en Chile un 2% de los pacientes podría anualmente pasar de la forma crónica asintomática o indeterminada a la forma sintomática o determinada con cardiopatías crónicas. Como habíamos mencionado, dentro de las manifestaciones clínicas de esta forma hay ausencia de síntomas cardíacos o digestivos y los pacientes poseen una baja parasitemia. Luego de esta forma asintomática, los pacientes pueden desarrollar la forma crónica asintomática. Se dice que un 30% de los chagásicos tendrían manifestaciones de la etapa crónica luego de padecer la crónica asintomática. Durante esta forma, un 27% de los chagásicos desarrollan lesiones cardíacas, un 6% desarrolla lesiones digestivas, principalmente en el esófago y en el colon, y un 3% en el sistema nervioso periférico. Dentro de las manifestaciones clínicas en la forma patogénica crónica sintomática, tenemos anomalías en el ritmo cardíaco, dilatación del corazón, el cual no bombea bien la sangre, y dilatación del esófago o del colon, lo que se conoce como cardiopatía del corazón, colonopatía del colon y esofagopatía del esófago. Otros órganos también se pueden ver comprometidos, pero es infrecuente. Como ya hemos mencionado, en esta etapa existe una parasitemia baja, sin embargo, los títulos de anticuerpos son muy elevados. Es importante destacar que en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo los pacientes con VIH-Sida o pacientes que están sometidos a quimioterapia, la enfermedad de Chagas puede reactivarse debido a que el sistema inmune está comprometido. Niveles de prevención en cada etapa. Vamos a tener niveles de prevención en etapa primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La enfermedad de Chagas, su prevención se va a basar en la búsqueda activa de casos sospechosos, esto mediante diversos criterios consensuados frente a la sospecha en pacientes. Se van a hacer diversas preguntas durante la entrevista médica para descartar o confirmar que esta sospecha. Por ejemplo, vamos a tener preguntas como si conoce o ha estado expuesto a la vinchuca durante su vida, que es el bichito que trae este parásito. También si es que ha recibido donaciones de sangre durante su vida, si es que tiene tal vez algún familiar diagnosticado o tal vez con síntomas que también puedan ser o decirnos un diagnóstico diferencial sugerente tal vez de infecciones con T. cruzi. Vamos a tener en la etapa primaria, que está centrada en la etapa prepatogénica, que en esta etapa vamos a buscar prevenir el contagio con medidas de prevención. Actualmente no existen vacunas disponibles para humanos, pero se pueden tomar precauciones para reducir el riesgo de infección. Dentro de estas prevenciones vamos a tener el uso de mosquiteros, en áreas endémicas, eliminar, por ejemplo, las grietas de las paredes donde se esconden los insectos, dormir bajo áreas protegidas, que es también el uso de mosquiteros, también evitar estar dentro de los sótanos o dormir en sótanos, ya que los insectos triatóminos también se encuentran en altas cantidades en los sótanos. También una muy importante que es solicitar exámenes de sangre a las embarazadas, ya que esto va a controlar la transmisión de una madre infectada a su hijo. También se debe examinar a los donantes de sangre para también evitar la transmisión a través de esta vía. En el nivel secundario vamos a tener un diagnóstico precoz que se va a poder evidenciar en la etapa aguda. Es principalmente asintomático y se va a poder diagnosticar esta enfermedad por medio de diversos métodos, por ejemplo, microscopía, aislamiento del parásito, serología o técnicas moleculares. En la microscopía principalmente se va a usar para detectar el T. cruzi a muestras de sangre. En el aislamiento del parásito por cultivo en laboratorio. En serología por diagnóstico de infecciones crónicas y finalmente en técnicas moleculares por la detección de proteína C reactiva o PCR. Luego vamos a tener el nivel terciario, que se va a basar principalmente en el tratamiento, y este tratamiento va a comprender una terapia principalmente farmacológica para combatir la presencia del parásito, y después vamos a ver el manejo de las complicaciones y las consecuencias de la enfermedad. Existen tres objetivos principales del tratamiento,
que son obviamente el primero eliminar o disminuir la presencia del parásito en las personas infectadas. Vamos a tener también la disminución de la probabilidad de desarrollar patologías cardíacas y digestivas que son propias también de las consecuencias de este parásito. Y finalmente vamos a tener la interrupción de la cadena de transmisión del T. cruzi. Esto se va a dar mediante el tratamiento farmacológico principalmente, que es por el tripanosomicida, y esto también va a ir acompañado de un tratamiento considerando también los factores personales y clínicos individuales de cada paciente. Básicamente se va a realizar el seguimiento del paciente posterior al tratamiento y evaluación del médico especialista. Una vez finalizado el tratamiento de la tripanosomicida, por los días indicados, el seguimiento incluirá controles a los 6, 12 meses y una vez por año por 3 años. Estos controles se deben realizar con el médico que indicó el tratamiento. En esta visita se incluirán los siguientes exámenes: PCR para T. cruzi, si es posible considerando si fue realizado previo al tratamiento; serología IgG de tipo G, que básicamente es la prueba de inmunoglobulina que mide las concentraciones de distintos tipos de anticuerpos en la sangre, y específicamente este tipo es el que más abunda en el cuerpo y se encuentra en la sangre, en otros fluidos, y brinda protección contra las infecciones bacterianas y víricas. También tenemos el hemograma, perfil hepático y perfil bioquímico si se encontraron alterados durante la terapia. Y por último, el ECG, que es un electrocardiograma, particularmente si previo al tratamiento se encontró alterado. El siguiente estudio propuesto es determinar el número de casos con enfermedad de Chagas en gestantes de la región de Coquimbo el año 2016. El objetivo es determinar el número de casos con enfermedades de Chagas en gestantes pesquisadas en control prenatal en el año 2016. Factor crítico. Estos test son de tamizaje obligatorio en gestantes para poder determinar si existe o no una infección por T. cruzi. Sin embargo, en una primera instancia no es obligatorio realizar el tamizaje a los gestantes residentes en zonas no endémicas. El examen el cual se utiliza es el seriológico IgG de tipo G, que se ocupa como estrategia de tamizaje que llevará el médico y o la matrona durante el primer control prenatal y posterior la continuidad del seguimiento de acuerdo al flujograma de las personas inmunocompetentes. Este examen, como había nombrado anteriormente, consiste en la búsqueda del anticuerpo de tipo inmunoglobulina G y M. Específicamente el M se encuentra principalmente en la sangre y en el líquido linfático. Este es el primer anticuerpo que se fabrica en el cuerpo para combatir una nueva infección. También es importante mencionar que si la embarazada llega al momento del parto, presenta un aborto o cualquier edad gestional, o si proviene de un traslado de cualquier otro establecimiento y no cuenta con dicho tamizaje realizado, se debe hacer el examen correspondiente durante su hospitalización en la maternidad. Para realizar el seguimiento indicado será fundamental la adecuada coordinación del nivel primario, o sea, las APS, el secundario y el terciario, por lo cual deberá estar definida claramente el modelo de la red de servicios de salud. A modo de conclusión, el mal de Chagas es una enfermedad grave, en ocasiones mortales, con sintomatología muy variable, así como signos patognómicos. El mal de Chagas es una enfermedad que puede pasar desapercibida hasta mucho tiempo después de la infección, al no producir síntomas o ser tan leves que no se perciben. El desconocimiento acerca de la enfermedad y sus consecuencias a largo plazo hace que las personas no acudan a las unidades de salud. La enfermedad de Chagas se relaciona con el desarrollo económico y social, por lo que persistirá mientras existan los factores de riesgo más importantes para la domiciliación de los triatóminos, tales como las viviendas de mala calidad y los bajos ingresos que no permiten mejorar las condiciones de vida, y viviendas de la población. Es conocido que las características de las viviendas rurales construidas de barro, con techo de paja, piso de tierra, escasa iluminación, humedad y poca ventilación constituyen un refugio ideal para el desarrollo del vector transmisor de la enfermedad de Chagas. Además, es una infección prevalente en Chile, que se mantendrá por muchos años. Sin embargo, se encuentra mucho más controlada debido a las medidas que se han podido tomar en los sistemas de salud. Existen evidencias claras de que la terapia antiparasitaria es efectiva en casos agudos y crónicos. En etapa latente o indeterminada, la prevención secundaria con drogas antiparasitarias sería efectiva en algunos casos, por lo que se debe evaluar caso a caso de acuerdo a los antecedentes clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. La intervención terapéutica antiparasitaria precoz disminuye los costos socioeconómicos. La terapia integral del chagásico aumenta la calidad de vida de ellos y de sus familias.
Además es importante mencionar que esta zoonosis vectorial se presenta en forma natural en el continente americano. Es un problema de salud pública que requiere esfuerzos colaborativos de todos los sectores sociales, especialmente de salud en su área de las personas y del ambiente. Muchas gracias por prestar atención. Que tengan un buen día.